Hola, soy Andrea de Papel en Coma y bueno, mi ayudante Chuli, que ya sabéis que siempre me acompaña. Y en este vídeo vamos a hablar sobre el secado del papel. Si queréis aprender a hacer este papel reciclado artesanal en casa, os dejo por aquí el vídeo completo de cómo hacerlo. Os voy a enseñar 4 técnicas que podéis hacer en casa para secar el papel, así que vamos a verlo. Para empezar, hay que tener muy claro que independientemente de la técnica de secado que usemos, siempre tendremos que hacer una cosa. Tendremos que usar una tela lo más lisa posible. Yo le paso este rodillo para quitar las arrugas y después de poner el papel y quitar el exceso de agua, es importante que además de esta tela lisa pongamos una segunda tela lisa por encima y con un rodillo o una esponja intentemos aplanarlo lo más posible para quitar las marcas de la malla del marco. La primera técnica de secado, que es la que más hago, es poner el papel directamente en contacto con un cristal o cualquier superficie lisa. Esto hará que la cara que está en contacto con el cristal quede muy lisa. Con un rodillo lo vamos aplanando para que quede bien pegado en el cristal y asegurarnos de que no quedan arrugas ni ningún tipo de burbujas. Esta tela, si queréis, la podéis quitar o dejarla pegada. Yo la suelo quitar para que así el papel se seque antes. Pero hacedlo con cuidado porque a veces se os puede despegar al quitar la tela. Esta técnica del cristal la podéis hacer en cualquier superficie lisa, como en este mármol, un suelo, una mesa o donde queráis. Pero es muy importante que siempre paséis el rodillo para aplanarlo y pegarlo bien en la superficie lisa. Si no lo hacéis os quedará ondulado y nada liso. Una vez el papel ya esté seco, si no habéis retirado la tela, pues la quitamos y nos podemos ayudar de una espátula como esta para retirar el papel con cuidado. Y luego lo acabamos de despegar con la mano, siempre tirando hacia arriba, nunca hacia abajo porque quedaría el papel muy curvado. La segunda técnica de secado también se puede hacer en un cristal, pero usando doble tela. Es decir, en vez de ponerlo así, con el papel en contacto con el cristal, ponerlo del revés, con la tela en contacto con el cristal. De esta manera el papel no se quedará pegado en el cristal y lo podréis retirar mejor. Colocamos una tela lisa por encima y con un rodillo lo vamos aplanando igual que hemos hecho con el otro. Y esta tela sí que la podéis despegar sin miedo, que no se os despegará el papel. Si tenéis una superficie como esta mesa, que es plana pero no es lisa porque tiene estas marcas, entonces debéis usar la técnica de la doble tela, ya que si lo hacéis como en la primera técnica, la técnica de poner el papel completamente en contacto con el cristal, se os quedarían las marcas en el papel. Y como antes, colocamos otra tela lisa y pasamos el rodillo para aplanar bien el papel. Y una vez el papel ya esté seco, quitamos la tela del cristal tirando también hacia arriba. Y para sacar el papel de la tela tenemos que tirar de la tela. De esta manera el papel se quedará completamente plano. La tercera técnica es colgarlos de una cuerda normal como esta, la típica cuerda donde colgáis la ropa para secarla. Y eso haremos, colgaremos el papel y en la tela le pondremos un par de pinzas para aguantarlo bien. Es importante que al colgarlos os aseguréis de que el papel queda recto y no con alguna arruga ni nada por el estilo. Y simplemente lo dejaremos secar, que por cierto, el papel tarda en secarse entre unas 3 horas o incluso más de un día. Todo puede variar dependiendo de la temperatura, la humedad que haya, etc. Y bueno, mientras se va secando el papel os diré un dato. En el proceso de secado de manera industrial, el papel se coloca en grandes rodillos que se calientan mediante vapor para secar el papel. Este proceso consume una gran cantidad de energía, ya que se requiere una gran cantidad de calor para evaporar la humedad del papel. En cambio, al hacer papel reciclado de manera artesanal, de la manera que lo hacemos nosotros, durante el proceso del secado solo nos ayudaremos del sol y de un poco de paciencia. Y con esta técnica de colgarlos también podéis usar un tendedero, que además nos irá bien si preferimos mover de sitio los papeles para que se sequen mejor, como meterlos dentro de casa o llevarlos al sol. Pero tenéis que tener en cuenta que aunque no haya ni una sola nube y haga bastante sol, no significa que sea lo mejor para el secado del papel. Como decía antes, todo puede depender de la humedad o la temperatura que haga. Por ejemplo, a mí se me empezaron a despegar los papeles de la tela. Eso puede pasar porque se están secando demasiado rápido. Por eso a veces es mejor que se seque más lentamente y asegurarnos que el papel quede bien. Así que antes de que se me acaben de despegar por completo, las saqué y las puse en una superficie plana.
Les puse unas cuantas piedras para que no salieran volando las telas y bueno, como las hojas ya estaban prácticamente secas, las dejé bajo el sol y en un rato ya se acabaron de secar. La cuarta técnica es usar un hule. Esto era un hule viejo que recorté en tiras para que me sea más fácil usarlo. Hay dos maneras que podéis hacer para secar el papel en el hule. Una de las maneras es hacerlo como si fuera la técnica del cristal, es decir, que el papel esté en contacto con el hule. Y luego, como siempre, pasamos el rodillo para pegar bien el papel en el hule y si queréis quitáis la tela. Y la otra manera es no usar tela, poner el papel directamente en el hule, como si el hule fuera la tela. Cuando paséis el rodillo por el marco notaréis que hay más agua que con la tela. Esto es simplemente porque el hule no absorbe ni deja pasar el agua por abajo, pero no pasa nada, lo vais pasando con cuidado. Y al levantar el marco tenéis que aguantar el hule con los dedos, así, para pasar el papel del marco al hule, ya que si no lo aguantáis se os levantará el hule y no lo podréis despegar. Y después sí que le tenéis que poner esa segunda tela por encima para quitar las marcas de la malla del marco. Y lo mejor del hule es que lo podéis transportar, colgarlo como en la técnica de la cuerda, dejarlo en una superficie plana o como os vaya mejor a vosotros. Y la quinta técnica es usando unas chinchetas. Esta técnica nunca la he probado, pero se me ocurrió y he pensado que a lo mejor os puede servir. Necesitaremos una madera como esta que me encontré o cualquier cosa similar. Y lo que haremos será colocar la tela con el papel en la madera, pero vigilad que no quede ondulado o con arrugas. Tiene que quedar plano e incluso un poco tenso. Y simplemente colocaremos unas cuantas chinchetas, pero es muy importante que no os pase esto. Quin desastre. Ahora sí, lo colocamos y clavamos las chinchetas mirando de que quede lo más recto posible. Pero al poner las chinchetas no hagáis como yo, ponedlas más en las esquinas porque al secarse me di cuenta que el papel se curvó justo por donde estaban las chinchetas. Solo que las hubiera puesto 1 centímetro más a los laterales ya hubiera quedado completamente recto. Por cierto, ignorad esta arruga, es de cuando se me cayó el papel, a vosotros no os quedará así. Quitamos las chinchetas con cuidado y ya lo tendríamos. Ahora vamos a ver 3 cosas que no debéis hacer. La primera cosa es que no paséis un rodillo o una esponja con la segunda tela por encima para quitar las marcas de la malla. A ver, que tampoco pasa nada si no lo hacéis, simplemente quedarán estas marcas de los cuadraditos de la malla. La segunda cosa es utilizar una superficie rugosa para secar el papel y, peor aún, poner la tela para pasar el rodillo y aplanarlo. Con eso lo único que conseguiremos es que queden aún más marcadas esas marcas de todo este suelo. Pero si estáis buscando este tipo de textura no está nada mal. Y la tercera cosa que no debéis hacer, que para mí es la peor de todas, es dejar el papel secándose directamente en el marco. Esto, aparte de que quedarán muy marcados los cuadraditos de la malla en el papel, es absurdo porque solo se podría hacer un solo papel cada vez que queramos hacer papel reciclado. Y ahora ya vamos a ver todos los resultados de las técnicas de secado. Empezamos por el de la cuerda. Ha quedado bastante plano, pero un poco curvado. Esta cara es la que estuvo en contacto con la malla del marco, que como podéis ver no se ven cuadrados gracias a la otra tela que le pusimos para pasar el rodillo. Y esta otra cara es la que estuvo en contacto con la tela que estaba colgada en la cuerda, que como podéis ver se ven las marcas de la tela lisa. Seguimos con el papel que estuvo en contacto con el cristal, también ha quedado muy plano y esta es la cara que estuvo en contacto con la tela y la cara de atrás es la que estuvo en contacto con el cristal, que ha quedado súper lisa, ya que se le ha quedado la textura del cristal y el cristal es súper liso. Este es el papel de la doble tela, que creo que es el que ha quedado más plano, aunque a veces con la tela pueden quedar ondulaciones. Y este papel, al tener doble tela, ha quedado por ambos lados la textura de la tela. El papel del tendedero ha quedado bastante ondulado, ya que cuando lo dejé secar habría una temperatura y humedad que no sería la adecuada para que se seque el papel. Como decía antes, todo esto puede variar bastante, pero la textura es la misma que con la de la cuerda. Una cara que es la de la malla donde luego pusimos la tela y la otra cara donde estaba en contacto con la tela. Este es el papel del hule, que bueno, alguien, la Chuli, me pisó el papel, pero bueno, no pasa nada. Esta es la cara que estuvo en contacto con la malla y luego le pusimos la tela, y esta otra es la que estaba en contacto con el hule, que han quedado estas burbujitas porque creo que no pasé muy bien el rodillo. Pero bueno, ha quedado fino, flexible y plano.
y el de la madera ha quedado bastante plano excepto por los laterales, que es lo que os decía antes de las chinchetas, pero con un par de libros se soluciona. Esta es la cara que al secarse no tenía tela, es decir, la cara que estuvo en contacto con la malla, y esta es la cara que tenía la tela lisa. Y ahora veamos los resultados de los papeles que hemos secado mal. Primero tenemos el de dejar el papel secándose en el marco, retiramos el marco de arriba y con cuidado quito el papel. Aquí pensaba que se me iba a romper o algo el papel, pero no, lo saqué como pude y lo conseguí. Al sacar este papel queda bastante curvado y por la cara que estaba en contacto con la malla ha quedado toda la marca de los cuadraditos. En persona se ve mucho mejor e incluso pincha un poco. Y por la otra cara la verdad es que ha quedado bastante liso. Pero mirad cómo ha quedado el marco, lleno de mejillas secas de papel que luego costará más de limpiar e incluso podría afectar a los próximos papeles que hagamos. Veamos cómo ha quedado el que hemos puesto en el suelo. Como podéis ver ha quedado muy arrugado y esto para escribir o hacer libretas no nos será nada útil. Pero si estáis buscando algún tipo de textura así para alguna manualidad, la verdad es que hacer esto es perfecto. Y por último veamos el papel que no hemos pasado el rodillo. Por esta cara está normal con la textura de la tela lisa y por la otra cara quedan las marcas de los cuadraditos. No es tan exagerado como el papel que hemos dejado secando en el marco, pero yo siempre prefiero alisarlo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os sirva para hacer vuestros propios papeles. Y como iré subiendo más vídeos, no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día.